Inconscientemente nosotros a veces hacemos como un depósito en el cual metemos la palabra y las cosas de Dios y las restringimos a ciertos horarios. Y el resto de nuestra vida se vive de una forma, entre comillas, normal, rutinaria. Y no hay mucha conexión a veces entre la parte espiritual y la parte rutinaria. Especialmente no la hay cuando llegan ciertas crisis, ciertas tormentas, porque entonces la palabra de Dios queda como olvidada, completamente relegada. Por consiguiente, no se pone por obra y por tanto se resuelven las situaciones con las emociones, con los prejuicios, con lo que a mí me parece o lo que yo pienso o yo creo a nivel mundano, y pues obviamente en vez de solucionarse la crisis se va empeorando. Antier empezamos con el análisis de ciertos pasajes que son majestuosos, son llenos de poder y son transformadores. Hoy vamos a continuar y nos toca analizar el verdadero amor. Dice la primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Un pasaje muy conocido, muy popular, muy hermoso, pero muy poco puesto en práctica. Creo que uno de los errores aquí es que consideramos el amor solo como un sentimiento. Cuando ese sentimiento está afectado por algo, por una herida, por una palabra fuerte, por una situación que no nos gusta, por algo que el otro no hizo, entonces se duele el sentimiento, pero no se obra con el verdadero amor de Dios. Y resulta que la palabra dice que el amor es la unidad perfecta. Miren el pasaje que está en Colosenses 3:14. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es una descripción de algo que viene de arriba, del cielo. Aquí está hablando del amor de Dios, que ya vimos arriba en la primera de Corintios 13, sus características: paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, etc. Entonces, el verdadero amor de Dios es el vínculo perfecto, lo cual nos indica, cuando habla de vínculo, que es como un pegamento universal. Por eso dice vístanse de amor, porque es entender que la armonía de cualquier cosa, de cualquier sitio, una ciudad, una población, una casa, que la armonía de una relación de dos personas o más, que la armonía de una persona consigo misma se basa en el amor, pero no como el sentimiento, sino como el pegamento, el vínculo perfecto. Entonces, empezamos a comprender que el universo no es una serie de cosas inanimadas, sino que hasta cierto punto los holistas, como se llama esa visión, creen que la Tierra está viva y tienen cierta razón, pero no en el sentido que ellos dicen, sino que toda la creación fue hecha por el amor de Dios. La armonía de los planetas girando alrededor de una estrella
o el Sol, es la expresión del amor de Dios. La armonía de los electrones girando alrededor del núcleo de un átomo son la expresión del amor de Dios. Y una persona girando alrededor de otra, dando de su amor, o de varias personas, es la expresión del amor de Dios. Pero ¿cómo es de difícil expresar este amor de Dios? Porque nosotros siempre tendemos a guiarnos por el amor egoísta, que es aquel en el cual yo estoy esperando que los hijos hagan lo que yo quiero y que la pareja también. Eso es una visión un poco egoísta, porque el amor aquí es al revés, es darse. Repasemos, miren lo que dice la palabra, es paciente, es bondadoso, es decir, tiene tolerancia con la otra persona. No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, es manso y humilde, aún ante la soberbia de la otra persona. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, lo cual quiere decir que hay un tremendo autocontrol, autodominio, autodisciplina, templanza, el término que mejor les convenza. Es un control de sí mismo. Porque es que el amor, visto así, es la fuerza más poderosa del universo. Dice la palabra en la primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Vivir la voluntad de Dios es vivir en el amor. Lo que decía arriba, el perdón, el no juzgar, el no criticar, el no enojarse, no guardar rencor, el no ser egoísta. Ese es el amor que lo deja todo por el amado y lo ofrece todo. Es el amor sacrificial de 1 Corintios 13, que es el amor de Dios. Cuando aprendemos la importancia de este amor en nuestra vida, es cuando empezamos a poner a la otra persona en el sitio que le corresponde y la otra persona se siente amada, respetada, admirada, porque estamos trabajando con lo que Dios nos dio, el amor que derramó primero en nuestros corazones. Lo opuesto a esto es el egoísmo, que se disfraza de muchas maneras. Por ejemplo, se disfraza de autoridad. Entonces vemos a los grandes líderes de la sociedad tomando cosas que no son de ellos y lesionando al pueblo, porque en ese ejercicio de autoridad en todo piensan menos en beneficiar a las multitudes, sino primero en beneficiarse de ellos. Se disfraza también de profesión. Entonces vemos a un médico con un título muy refulgente o un abogado que se supone que son profesiones sociales, o sea, para ayudar a los demás, y sin embargo revestidos de una soberbia, de una autosuficiencia y de una inaccesibilidad que es todo menos que amor, es soberbia y es egoísmo. Y también los ministerios, inclusive los del Señor, se disfrazan muchas veces de amor y en realidad son persecución de las tentaciones de Satanás en el desierto al Señor Jesucristo, la fama, el poder, el dinero. Y ese es un egoísmo destructor y divisor. Todo lo que toca lo destruye. Por el contrario, el amor, todo lo que toca lo une, lo mantiene coherente, armonioso. Vamos a orar entonces después de cada consideración. Padre, este es el amor que viene de ti. Quiero llenarme más de tu presencia y de tu amor. Quiero ser más como tú. Transforma mi corazón de tal manera que yo te ame a ti y ame a mi prójimo de esa forma. Amén.
muy relacionado con la definición bíblica de amor, que ya dijimos que no era el sentimiento, sino es un ejercicio de voluntad por el cual yo suprimo mi egoísmo para seguir la voluntad de Dios amando. Está otra consideración que es el esfuerzo y la valentía, la segunda que vamos a hacer hoy. En Josué 1:9 el Señor le dice a ese varón: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En Reina Valera dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo. Entonces, ¿cómo empieza esta palabra? Vemos que primero que todo es un mandato. Yo te lo he ordenado. Es un mandato. ¿Por qué? Porque es que a Dios le encanta poner órdenes para que nosotros como esclavos tengamos que obedecer todo lo que Él dice. No, en este caso específico, este mandato es fe en acción. ¿Cómo así? No entiendo. Lee la parte final del versículo y dice: porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es fe en acción porque Dios estará contigo cuando hagas esto. Sé fuerte y valiente en creerle a Dios y vivir en Él, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es no creerle al diablo, que obra por el miedo. Dios obra nuevamente por el amor. La palabra dice que donde está el amor, el temor es echado fuera. Dios obra por el amor, el diablo obra por el temor. Por eso ustedes ven que los incrédulos son terriblemente miedosos, pero al mismo tiempo tienen una adicción inexplicable hacia el miedo. Entonces ustedes ven a esta gente temblando de día y de noche, no pudiendo dormir, atragantándose porque están ansiosos y su estómago tiene hecho un nudo por el mismo miedo, y sin embargo se van a ver películas de terror. ¿Quién puede entender eso? Es que el miedo es la fuerza principal del reino de las tinieblas, así como el amor es el poder que obra en el reino de Dios. Entonces, lo que concluimos es que Satanás siempre va a venir a provocar miedo para poder obrar en la voluntad del hombre, en el incrédulo. Pero vemos terriblemente que hay cristianos llenos de miedo, porque hay ese divorcio que decíamos al principio. Una cosa es la predicación, oyen la palabra, pero no sabemos dónde lo guardan. Parece que no es en el corazón donde está el cofre del tesoro. Y se les olvida. Llegan al mundo, a su casa, al trabajo, tienen problemas, y el miedo que mueve el reino de las tinieblas los impregna. Y ese mismo miedo hace que se olviden las normas más elementales de supervivencia. Y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. El miedo entonces se convierte en algo consentido. Me explico. Es tan repetitivo que ya se convierte en una costumbre. Y ese miedo, costumbre, se convierte en desánimo. Por eso el Señor dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. El miedo crónico es desánimo, y esa es una de las trampas más eficaces de Satanás. Satanás inmoviliza, congela, paraliza a los incrédulos para que no busquen la verdad y la libertad del reino de Dios, y a muchos que se dicen cristianos que no creen, no confían en la palabra de Dios. Entonces muchos oyen, pero no viven lo que oyen, y por consiguiente no cambian, no son transformados, no son nuevas criaturas. Son cristianos, entre comillas, llenos de miedos. El miedo
consentido, o sea, permitido y no combatido, nos aparta de la presencia de Dios. Y aquí está la explicación de por qué hay creyentes que no tienen comunión con Dios porque simplemente no lo sienten, porque no están haciendo lo que les corresponde. Es creerle. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni desmayes. Señor, ayúdame a ser fuerte y valiente, Padre, porque el miedo es incredulidad. Quita todo temor que esté impidiendo que yo te sienta. Ayúdame a experimentar tu presencia en todo momento y recordar que de ti recibo todas las fuerzas necesarias para hacer todo lo que me has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tercer pasaje de hoy. La bendición de Dios. Este pasaje en muchas Biblias es llamado la bendición sacerdotal. ¿Por qué? Porque el Señor le ordena a Moisés que le enseñe esto a los sacerdotes para que bendigan al pueblo de Israel. Números 6, 24 al 26. Es una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Números 6, 24 al 26. Decíamos que entonces esta es la bendición del sacerdote al pueblo. Es decir, el pastor puede enunciar esta oración ante la congregación. Es lo que acabo de hacer. El padre de familia bendice a su familia también con esta oración sobre sus hijos, sobre su pareja. Pero mirado así, parece una serie de buenos deseos para el futuro. Vuelvo y la leo. El Señor te bendiga y te guarde. ¿Cuándo? ¿En el futuro? El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Puede que sea un futuro muy próximo, pero sigue siendo futuro. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Ahora, si entendemos en el espíritu esta oración, vamos a ver que además, en presente, es la descripción de la obra de Dios en el verdadero creyente. Vamos a leerla ahora en tiempo presente. El Señor te bendice y te guarda. El Señor te mira con agrado y te extiende su amor. El Señor te muestra su favor y te concede la paz. ¿Cuándo? Ya, ahora. Entonces, se trata de mirarlo en los dos tiempos, presente y futuro, para que así el creyente lo vive y lo vea cada día de su vida. Porque, repito, esta es la descripción de la obra de Dios en el verdadero creyente, lo que quiere decir que está enunciando cómo es que Dios viene sobre ti y te llena de bendiciones. Vamos a repasar. Dios te bendice, dice al principio. Abre tu corazón, hermano, para que llegue esta palabra hasta lo más profundo. Dios te está bendiciendo. Su palabra viene para decir bien sobre tu vida, bendecir tu vida. La palabra de Dios es bendición. Esa es la razón por la que el cristiano maduro lee la palabra con gozo. Se goza en ella porque sabe que en esa palabra está encontrando bendición. Dios te bendice. Dios te guarda. Es tu Padre Celestial. Él es el amor en acción que veíamos antes. Ponte tú en el lugar de un padre que está cuidando a un hijo pequeñito. Si quieres, ponlo lo más tierno que puedas para entender cuál es el amor tierno de Dios hacia ti. Un bebé desvalido que escasamente intenta voltearse y no puede. Está boca arriba, no puede pasar boca abajo, y si lo ponemos boca abajo empieza a llorar porque no se puede voltear. Hay que darle su alimento, hay que cambiarle los pañales.
pero miremoslo desde el punto de vista del amor del Padre. ¿Cómo no se enternece ese Padre con cada sonrisa de ese bebé, con cada ruidito que sale de su gargantica, con cada mirada que ese bebé aparentemente fija en su padre? Si le extiende las manitos, de pronto en forma automática, el padre dice, me está pidiendo que lo abrace, orgulloso, y va y coge y alza rápidamente a su bebé para sentir su contacto, su caricia cercana. Ese es tu Padre Celestial. Él te mira como una criaturita desvalida. Él es el que te guarda. Tenemos que desarrollar esa visión del amor de Dios, porque muchas veces no nos hemos acercado en la forma adecuada de hijos, porque no lo podemos ver como verdadero Padre. Lo vemos como juez castigador, lo vemos como el que enuncia leyes, como una especie de abogado, pero no lo vemos como Padre. Y entonces, de ahí surge la conclusión que no buscamos guarecernos entre sus brazos. Dice, el Señor te mire con agrado, pero es que el Señor te mira con amor en este momento, por lo que te estoy diciendo. También dice, el Señor te muestra su gracia y su misericordia. Dice que te extienda su amor y te muestre su favor. Y eso es lo que hace cada día, hermanos. Imagínense que Dios anduviera detrás de nosotros como un policía, tomando nota de cada falta, de cada error, de cada mentira, de cada caída que tenemos, y que inmediatamente después de tomar nota nos castigara. Dios estaría en todo su derecho, pero no lo hace, por tres razones: por su misericordia, por su gracia y por su amor. Él te mira más bien entonces, a pesar de todos tus errores, como el bebé desvalido que lo enternece y que le hace inclusive escurrir lágrimas de felicidad y una sonrisa permanente, porque ve lo que tú haces y todo le toca lo más profundo de su corazón. Por eso termina la oración sacerdotal con que el Señor te llena de su paz, por pura gracia y por pura misericordia. Recíbela tú. Abre tu corazón y tienes que estar dispuesto a entender a este Dios maravilloso que tenemos, un Dios que está dispuesto a hacer cosas que no comprendemos, que se salen de toda lógica. Señor Dios, ayúdame a reconocer tu obra y las bendiciones que traes a mi vida. Quiero sentir tu mover a mi favor y sobre todas las cosas. Quiero recibir tu paz y vivir confiado en ti. El cuarto pasaje para hoy, que en el orden que llevamos desde ayer es el octavo. No se afanen, dice. Filipenses 4, 6 al 7, pasaje que hemos visto frecuentemente. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ay, hermanos, parece que siempre estuviéramos dispuestos a inquietarnos, a estresarnos, a ponernos ansiosos, pero estamos menos dispuestos a creer en esta palabra, que nos dice, no se inquieten por nada. Nos dice que ante toda inquietud, ansiedad o preocupación, siempre debemos hablar con Dios, porque dice aquí, más bien en toda ocasión, con oración. Vean, ¿qué tal si siguiéramos esta elemental recomendación de nuestro Padre amoroso? Tenemos un problema, tenemos una discusión, y en vez de estresarnos, empezamos a hablar con Él. Señor, mira lo que me está pasando.
Señor, no me explico por qué estoy estresado ante esto. Señor, tú lo conoces, pero me dices que lo traiga a ti. Te estoy contando porque quiero hablar contigo. Y dice, hablando, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Lo cual quiere decir que hablando con Dios debemos rogarle. ¿Por qué? No me pregunten por qué. No hay explicación satisfactoria. Si Dios es capaz de hacer cualquier cosa, ¿por qué nos pone a rogar? ¿Será que nos está probando en nuestra fe? ¿Será que algo se mueve como poder en el mundo espiritual cuando uno está rogando y cuando otro lo acompaña y otro más y otro más? ¿Será que Dios estableció que Él iba a intervenir para pisotear a Satanás, pero mucho más tarde, porque el primer ejercicio de poder iba a ser por cuenta de sus hijos? Uno que se levantara en la brecha, levantara su mano con confianza al cielo, clamando y rogando, diciendo, Padre, levántate, obra, Señor, rogando, clamando, gimiendo, pidiendo con oración y ruego, presenten sus peticiones, gimiendo y dando gracias a Dios, denle gracias. Nuestra oración debería ser completa. Entonces es hablando, rogando, pidiendo y dando gracias. No solamente pidiendo, hay que clamar, pero también hay que dar gracias, porque cuando tú das gracias, estás en fe aceptando que Dios va a obrar. No es que le estés ordenando que obre. Oye muy bien eso, porque esta no es una predicación de las declaraciones de fe. Estamos diciendo que simplemente tú estás confiando tanto en Dios que sabes que Él algo va a hacer, conforme lo dice la palabra en Romanos 8:28, todo obra para bien. Entonces te agradezco, Señor, porque yo no sé cómo te estoy presentando esta petición, si bien mal o regular, pero sí sé que tu obra, Señor, sobre esta mi necesidad va a ser bendición. Por tanto, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra me lo ha enseñado y también me ha enseñado a confiar en ti. Es por eso que te doy gracias. Yo no estoy haciendo ninguna declaración positiva. Y cuando hacemos eso, entonces dice, podremos ver una calma inexplicable, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Calma inexplicable, grandiosa, porque el motivo de la ansiedad puede todavía estar ahí. Puede que tu enemigo te siga atacando, puede que la deuda todavía esté ahí. Sin embargo, del cielo desciende algo milagroso sobre aquel que ha orado en estas condiciones, y es como si una anestesia se regara en nuestro intelecto y en nuestros pensamientos, y entonces ya esos pensamientos no son más caóticos ni negativos. Ahora inexplicablemente se calmaron, e inexplicablemente también nuestros sentimientos se llenan de paz, que nos deja proseguir tranquilos y confiados, sintiendo que con Dios todo estará bien. Yo creo que todos ustedes lo han sentido, y varios lo han sentido varias veces también. Entonces, enseñémonos unos a otros con nuestros testimonios a mostrar que Dios es real, y que esta es una de las pruebas más grandes de su presencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ojo que esta palabra dice, guardarán sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una oración para todos, en el sentido de que a todos les descienda la paz, porque algunos vienen y dicen, ay, pastor o Fernando, por favor, ore por mí. Bueno, hermano, yo oro. Padre, pon la paz en este corazón, pero resulta que este corazón
no está en Cristo Jesús porque su vida no es obediente, su vida no es sometida, su vida no está confiada en Dios. Me pone a mí que ore como un amuleto para ver si de pronto, por carambola, mi oración lo cubre. Y sí lo cubre en cierta medida, pero no tan plenamente como aquel cristiano, aquel creyente que es obediente, repito, sometido y confiado. A ese es al que le llega la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esta es una paz para cristianos maduros. Sin embargo, el inmaduro la puede pedir, claro que sí, y va a sentir un poco. Pero hay una promesa de que entre más rendido estés en su vida a Dios, más paz va a tener. Padre, que ninguna situación me haga olvidar que puedo acudir a ti en oración y en gratitud. No permitas que me inquiete y que pierda el sentir de tu presencia y de tu paz. Guarda mi mente y ayúdame a refugiarme en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a terminar hoy con el 9º pasaje. Nunca te guíes por emociones o por un sentir. Mira, hermano, que cada pasaje tiene una enseñanza muy profunda de vida práctica. Así que no lo archives en el cajón de la memoria que se usa en ocasiones extraordinarias. Archívalo en el corazón donde guardas el baúl de los tesoros. Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro, dice la palabra. Segunda de Corintios 5:7, un versículo muy largo. Vivimos por fe, no por vista. Creo que este es el versículo más corto que hay en la palabra de Dios. Vivimos por fe, no por vista. Yo estoy hablando hoy de estos 5 pasajes que son de vida práctica. El que los pone por obra va a ver su vida transformada. Quizás este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque del mundo sobrenatural no podemos ver nada con nuestros ojos físicos. Hasta que lleguemos a ese mundo es que vamos a comprender todo, pero mientras tanto no. Entonces, esto hace que cada día tengamos que escoger entre vivir confiando y creyendo lo que nos dice la palabra, o vivir confiando en lo que viene de nosotros, lo que vemos con los ojos físicos, lo que pensamos con la mente racional, o lo que sentimos con emociones y sentidos. Cada día yo escojo cómo vivo, qué va a ser mi brújula y derrotero, la fe o las emociones, o los pensamientos. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia caminaron mirando las cosas de arriba. Abraham, Moisés, Daniel. Aunque a veces tropezaron, y cuando tropezaron es porque estaban mirando las cosas de este mundo. ¿Recuerdan a David cuando pecó con Betsabé? ¿Recuerdan a Moisés cuando el Señor le ordenó que rompiera la peña de Horeb? Miraron el mundo físico y cayeron, siendo grandes hombres de fe. Entonces, la enseñanza para hoy es que los hombres y las mujeres maduros espiritualmente escogen vivir por lo que la palabra les dice. Esto que estamos aprendiendo debe ser una escogencia de cada día, no por vista, sino que son esforzados y valientes. Escogen recordar qué fue lo que en aquella, ni siquiera me acuerdo quién fue que predicó, pero sí me acuerdo de la palabra. Amén, hermano, así debe ser. No mires al hombre, mira la palabra de Dios. Pero te acuerdas de esa enseñanza que es la que necesitas en este momento. Por ejemplo, ahora, andar por fe y no por vista. Padre, aunque no te puedo ver con mis ojos físicos, confío en que estás conmigo en todo momento. Gracias porque tú guías mis pasos cada día
y me muestras el camino a seguir. Tu voluntad y tu presencia traen paz a mi vida y afirman mi caminar. Ayúdame a ser obediente. Amén y amén.